Cada año en Colombia pasa lo mismo. El gobierno, los empresarios y los trabajadores se sientan a negociar el salario mínimo. Pero este año, la historia no ha sido tan simple. El presidente acaba de anunciar un aumento del 23,7%. Además del salario mínimo, hay costos y cobros que vienen atados a él. Que tiene que ver con la fijación por parte del gobierno nacional del salario mínimo. El salario mínimo se define entre el gobierno, los empresarios y las centrales obreras. Si no hay acuerdo, el presidente puede fijarlo por decreto. En los últimos años, la inflación ha hecho que el costo de vida aumente considerablemente. Algunos creen que el aumento ayuda a los trabajadores. Otros advierten que podría afectar el empleo o subir más los precios. Pero más allá de los números, ¿qué opinan los colombianos? Hola a todos, soy Paula y el día de hoy estoy con Juan Diego Lozano Jaramillo, periodista. Estaremos conversando sobre un tema que ha generado gran debate y preocupación en el país: la situación actual del salario mínimo y sus implicaciones económicas. A continuación le haré una serie de preguntas para conocer su visión sobre este tema. ¿Cómo afecta a Colombia la incertidumbre sobre lo que ocurrió tras el fallo relacionado con el salario mínimo? Bueno, yo he visto que la especulación a nivel económico es lo que más ha afectado el incremento del salario mínimo, porque pues nadie esperaba que fuera en ese porcentaje, 23%, y esto lo que generó inmediatamente fue una ola de especulación, porque la gente no esperó el resultado del IPC del 2025 para hacer los incrementos, sino que se pegaron del salario mínimo. Entonces muchas empresas de transporte empezaron a subir 23%, incluso a nivel de la canasta básica familiar también lo hacían, transportadores, la tienda de la esquina. Entonces esto generó un caos. De hecho, yo lo viví personalmente, fue por el entorno local, cuando la empleada de la casa planteó pues la inquietud y nos obligó a nosotros a hacerle un alza del 23%, a pesar de que ya no se gana el salario mínimo, ya gana un poco más, pero cuando me hacía caer en la cuenta de que todo lo que ella consume y su día a día se le subieron 23%, pues entonces el mínimo de responsabilidad que uno debe tener es que, si tiene pues personas a su cargo, es que ese ajuste o ese reajuste hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces creo yo que pues se generó un caos, que espero que eso no vaya a incidir en la economía a mediano y largo plazo, aunque muchos expertos pues dicen que sí, que esto puede traer un costo a nivel inflacionario, pero toca esperar a ver cómo avanza este 2026. ¿Cree que esa situación afecta a su economía personal y de qué manera? Pues sí, me la empezó a afectar, porque todo se incrementó de manera preocupante. Yo, por ejemplo, soy contratista independiente, o soy pues emprendedor, entonces yo tengo que pagar seguridad social, y la seguridad social para nosotros, los independientes, se nos pegó una disparada impresionante. Y como les comentaba también, pues en los entornos de la familia, del hogar, incrementos que lo terminan afectando a uno, porque la gente empezó a hacer reajustes o ajustes un poco descarados a partir del incremento que fue ratificado luego de nuevo por el presidente, pero no sabemos qué vaya a pasar ya con la discusión del Consejo de Estado ya de fondo, pero que sin duda alguna pues ha generado un vaivén a nivel económico en el país. Y la última pregunta: ¿cree que eso afecta la estabilidad del país? Pues yo me guío por economistas que conocen más del tema, y desde ese punto de vista pues uno tendría que decirlo. Yo creo que lo que no puede pasar es ya devolver esa cifra, porque políticamente la están utilizando. ¿Por qué ese ajuste? ¿Por qué se habla de salario mínimo vital solamente ya en el último año del gobierno y no se empezó a hacer desde el principio? Yo pienso que es un tema y una estrategia política, porque estamos en elecciones. Entonces, cuando se hizo el ajuste, muchos criticaron al gobierno, criticaron al presidente, dijeron populista, pero luego, cuando el Consejo de Estado hace una suspensión temporal o toma esta medida cautelar, que le pide al presidente que vuelva a expedir el proyecto que ya lo expidió, entonces ya todos los otros candidatos empezaron a decir sí, que chévere, que 23%. Entonces yo digo que ya el país se dio la pela y tiene que mantenerse ese porcentaje, porque de llegar a bajarlo, sí hay un caos. O sea, yo sí creo que eso perfectamente lo pueden utilizar algunos grupos políticos para invitar a unas movilizaciones, alguna cosa.
porque pues vivimos desafortunadamente en un país muy político, más bien muy politiquero, de lado y lado, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, y que aprovechan cualquier coyuntura para encender la mecha. Entonces yo creo que se tiene o se debe mantener para no ir a un caos, como dice la pregunta, porque de lo contrario sí, pues no quisiera pensar que reacción existiera donde se vuelva a bajar el salario mínimo. A continuación haremos una serie de preguntas para conocer su visión sobre el tema. Víctor Manuel Arevalo Escobar. Para usted, ¿cómo afecta a Colombia la incertidumbre sobre lo que ocurrirá tras el fallo relacionado con el salario mínimo? Bueno, yo creo que en este momento, a la fecha en la que hacemos la entrevista, 25 de febrero del 2026, no hay tanta incertidumbre, en la medida en que lo ordenado en el auto, pues que es un auto, no es un fallo, por el Consejo de Estado, es que se emita un nuevo decreto provisional en el cual el gobierno reglamente el aumento del salario mínimo, pero incluyendo todos los componentes técnicos que según el Consejo de Estado hacían falta en el decreto aprobado el año anterior. Ese nuevo decreto ya fue expedido por el gobierno nacional, donde deja el aumento del salario mínimo en igual porcentaje que lo había aprobado el año anterior, 27.3% creo que es. Entonces creo que en este momento no hay incertidumbre. También pues vale la pena decir, como lo mencioné, que no es un fallo, no es una decisión definitiva de la justicia, sino que es un auto a través del cual el Consejo de Estado admite una demanda en contra del decreto, que pide la nulidad de ese decreto y de manera provisional solicita que se expida un nuevo decreto, incluyendo esos nuevos componentes técnicos. Decisión de fondo al respecto todavía no hay fallos. Yo creo entonces que no hay incertidumbre. Si bien es cierto, fue una noticia pues de gran conmoción nacional que generó gran incertidumbre en su momento, pues cualquier falla técnica que hubiera habido en la expedición del decreto ya fue subsanada por el gobierno nacional, y actualmente el salario mínimo legal mensual vigente es el aprobado el año anterior, que es el mismo expedido en este nuevo decreto. Bueno, ¿y cómo crees que esta situación afecta a su economía personal y de qué manera? Pues en lo personal, para mí yo creo que no hay ningún tipo de afectación. No tengo empleados a mi cargo, tampoco soy empleado que venga el salario mínimo, y no, pues no hay ningún tipo de afectación. ¿Y cree que esto afecta a la estabilidad del país? No, yo creo que no. Yo creo que lo mismo se dijo el año anterior, cuando hubo un aumento del salario mínimo del 16%, en ese entonces fue un aumento del salario mínimo histórico. Y el discurso de la oposición en ese entonces era el mismo que está en la actualidad, pues que el aumento del salario mínimo va a generar desempleo, que va a generar inestabilidad, que no va a haber inversión, que no van a venir inversionistas extranjeros, que la pequeña y mediana empresa van a tener que despedir gente. Y lo que se vio durante ese año es que el desempleo estuvo en mínimos históricos. Luego entonces yo creo que el alza en el salario mínimo no está ligada necesariamente al desempleo, no están correlacionados. Y también creo que se está saneando una deuda histórica que se tenía con el país, y es que durante muchos años el aumento del salario mínimo había sido insignificante. Entonces había un rezago que se está saneando con estos dos últimos aumentos del salario mínimo. Bueno, a continuación estamos con... Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Acevedo, propietario del restaurante Jardín Montañero, ubicado en el centro de la ciudad. ¿Cómo afecta a Colombia la incertidumbre sobre lo que ocurrirá tras el fallo relacionado con el salario mínimo? Bueno, personalmente pienso que no nos brinda como mucha seguridad ni estabilidad el hecho de que al comenzar el año se establezcan unas reglas de juego a través pues, de los decretos que fijan el salario mínimo, y que luego simplemente esto se vea suspendido. ¿Cree que esa situación afecta a su economía personal? ¿De qué manera? Claramente que sí. Nosotros pues nos dedicamos a comercializar alimentos, y gran parte de los costos de la preparación de los alimentos pues recaen en la masa laboral, haciendo que si sube el mínimo pues directamente suba el costo del almuerzo, haciendo pues ver cada día más cara la alimentación, y algunas personas debido a eso pueden evitar comer en la calle y optar por preparar alimentos en la casa. ¿Creen que esto afecta a la estabilidad del país? Sí, claro, ciertamente que sí. Pienso que
a nivel de gobierno deberían planear mejor sus leyes y sus decretos para que estos luego no se vean pues tumbados o suspendidos. A continuación le haré unas preguntas a un ciudadano y su nombre es Alberto Padilla. Bueno, pues yo tengo un título universitario en bacteriología, actualmente estoy desempleado, ya soy mayorcito y ya me cuesta trabajo encontrar empleo por mi edad. A continuación le voy a hacer las preguntas y pues quiero que nos dé su punto de vista sobre cómo afecta a Colombia la incertidumbre sobre lo que ocurrirá tras el fallo relacionado con el salario mínimo. Pues el fallo, el último que yo conocí era que el presidente se había ratificado en que iba a seguir en lo mismo que él había dicho, que era el 23.7% de aumento con respecto al salario anterior. Hasta ahí sé que quedó ahí, no sé si habrá salido un nuevo fallo y pues pienso que eso depende, es como uno lo mire, porque pues por ejemplo yo estoy sin trabajo en este momento, para mí sería maravilloso tener al menos un salario mínimo en este momento. Ese es el punto de vista del que está buscando trabajo. Y el punto de vista del empresario pues dice que es complicado porque la empresa no da pues como para pagar un salario tan alto y que entonces van a tener que hacer recortes y van a tener que subir los precios de los productos que haga cada empresa. Entonces pues es complicado. Sí. ¿Y cree que esto afecta la estabilidad de su economía? ¿Y de qué manera? Pues a mí me la afectaría de manera positiva, como te digo, en este momento estoy sin empleo, entonces pues me serviría mucho. Y pues digamos en cuanto al salario que yo me gano como profesional, pues si el salario mínimo sube, pues me imagino que el salario como profesional también debe subir un poco, entonces pues sería lo más justo para nosotros los que tenemos que trabajar. ¿Y usted cree que esto afecta en la estabilidad del país? No, la verdad no. No pienso que eso vaya a pasar porque de todas maneras yo creo que todo el mundo se va como a animar más a trabajar porque se está viendo mejor remunerado. Eso va a abrir antes mayores fuentes de empleo. Y la gente teniendo pues dinerito en el bolsillo pues también va a consumir más, entonces pues lo que se va a ver es que el dinero va a fluir mucho más, se va a ver más el comercio, la venta, la compra, todo, entonces pues pienso que afectaría, pero de manera positiva. El salario mínimo no es solo una cifra, es una decisión que impacta a trabajadores, empresarios y a toda la economía del país. Y sus efectos los vivimos todos.